Vamos a hacer una serie de ejercicios de una figura, bueno, que es muy conocida y que da para muchos análisis, es el triángulo. Entonces vamos a empezar con un enunciado. Van a ser así varios, ¿verdad? Sobre todo para ver cuál es la diferencia en el análisis dependiendo de lo que nos piden y dependiendo de lo que nos dan. Bueno, entonces dice aquí que desarrollamos un algoritmo para calcular el área de un triángulo. Entonces, el área, vamos a poner aquí nuestros datos de entrada. Y salida. Y bueno, pues dibujar por ahí un triángulo, todos lo conocemos, el triángulo. Es una figura de tres lados, se llama triángulo porque tiene tres ángulos. Bueno, aquí voy a poner un triángulo, ¿sí? No dice qué tipo de triángulo es, así es que puede ser cualquiera. Vamos a suponer que yo tengo ese triángulo, ¿sí? ¿Cuáles serían los datos de entrada o de salida? ¿La salida qué? El área, ¿va? Esa sería la salida. ¿Y entrada? La base y la altura. Bueno, hay que recordar, pásale, hay que recordar que el área, o bueno, podemos toparnos una formulita así ahí en un libro de geometría. Dice que es base por altura. ¿Qué más? Sobre 2. ¿Sí? Dice que así es pásenle. Bueno, entonces, de acuerdo a la fórmula, y como no nos dan ninguna restricción ni otra información en el enunciado, entonces quiere decir que debemos pedir la base y la altura. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner la base y la altura. Bueno. Buenos días. Que me voy a poner a asistir porque pasó un inconveniente en mi casa. Ah, ok. Bueno, está bien. Ok, bueno, entonces voy a poner algún dato de prueba. No está hecho a escala. ¿Cuál sería la base de ese triángulo? A ver, mencionan el lado izquierdo, el lado derecho o el lado de abajo. ¿Cuál es la base? Bueno, estamos acostumbrados porque por el nombre que se le da a ese lado, pues la base la suponemos siempre abajo, ¿verdad? Pero no necesariamente, o sea, la base es cualquiera de los tres lados, pero cada base tiene su propia altura. Entonces, la altura pues, es una... No siempre es parte del triángulo, es más, la mayoría de las veces no es parte del triángulo, la altura. Solamente en los triángulos rectángulos, pues un cateto es la base y otro cateto puede ser su altura, y viceversa. Pero aquí las alturas, por ejemplo, ¿cuál es la altura si tomo como base, cuál es su altura? Pues es una línea perpendicular, es decir, que forma 90 grados, que parte del vértice opuesto y llega hasta la base. Ahí voy a más o menos a indicar que es un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Pero si yo tomo como base este lado, podría ser totalmente válido, entonces su altura vendría a ser más o menos así, debe formar un ángulo de 90 grados. Y si tomo como referencia esta base, entonces su altura sería esta. O sea, depende deben cruzar el mismo punto, ¿eh? Las tres alturas cruzan el mismo punto. Entonces cualquiera de los tres lados es base, siempre y cuando nos den su correspondiente altura. No me van a dar la base de este lado y la altura del otro, ¿verdad? Bueno, tiene que ser en concordancia. Pero bueno, ahorita tal vez no nos interese mucho porque no nos dicen qué tipo de triángulo es. Entonces, pues podemos inventar ahí los lados. A lo mejor decir que si tomo como base, por decir
que tiene un tamaño de 12, estoy inventando, y digamos que la altura, suponiendo que esto estuviera así bien medido, a lo mejor esta altura, no sé, se ve un poquito, a lo mejor 14, puede ser, ¿verdad? Entonces yo diría, pues la base de 12 y la altura de 14. Ahí al puro tanteo. Bueno, entonces nosotros ya en el algoritmo, las expresiones que vamos a poner serían estas, ¿verdad? O realmente nada más es una. Diríamos, el área es igual a la base o la altura entre 2. Ya, esa es nuestra expresión. Y si queremos comprobar, pues lo podemos hacer con estos datos. Diríamos que el área es igual a la base que vale 12 por la altura que vale 14, y esto lo dividimos entre 2. Y esto nos da ¿cuánto? Son 84, ¿verdad? Ok, gracias. Esto me da 84. Bueno, aquí los datos de entrada los dedujimos porque en primer lugar no nos dan ninguna otra información, entonces pues puede ser cualquier triángulo y esta fórmula sirve para cualquier triángulo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro análisis completo, lo vamos a hacer en PCI. Los tipos de datos, pues como son, aunque yo puse enteros, pero pues en general pueden tener decimales, los datos de los lados del triángulo, o la base y la altura, pues. Entonces, pues vamos a definirlos como reales. Son 3 variables, área, base y altura. Entonces, este algoritmo se va a llamar área triángulo. ¿Sí? Área triángulo, 1. Porque les digo que vamos a hacer una serie de ejercicios. Entonces, vamos a definir la base, altura y el área como real. Todos son de tipo real. Y luego, pues hay que pedir los datos de entrada, que sería escribir base del triángulo y luego ya leer la base. Luego vamos a pedir la altura. Altura. Y ya tenemos la entrada de los datos. Ya declaramos variables, ya tenemos la entrada de datos. Ahora vamos a hacer el cálculo. Entonces el área, acuérdense que aquí no se, de acuerdo a la configuración que vamos a tener, no se acepta el signo de igual. Tiene que ser la flechita. La flechita es un menor que y un guión. ¿Sí? Entonces aquí sería la base por la altura entre 2. Ya queda, ¿verdad? Y pues ya ese es el único cálculo, vamos a darle la salida. Vamos a escribir el área aquí se separan con comas, o se concatenan, ¿verdad? Se concatenan con comas. Bueno, lo voy a guardar y le voy a poner, sí conservo el nombre del algoritmo, pero le voy a agregar el FA 2509, hoy estamos a 10. Bueno. Y lo probamos con los datos que tenemos por ahí, ¿verdad? Digo, es un algoritmo muy cortito, muy simple. Entonces lo probamos. Y aquí me dice la base pues es el 12 y la altura es el 14. Ya me da que el área es igual a 84, que es el resultado que tenemos aquí. Bueno, ese no tuvo mayor problema, porque nada más nos pidieron el área. Bien.
Entonces, si no hay dudas, vamos a hacer el siguiente. Les dije al principio que íbamos a hacer varios de triángulos, pero con variantes para ver ahí en el análisis en qué cambia, qué datos tenemos que pedir. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente. Lo tengo por aquí el enunciado. Ahora vamos a desarrollar un algoritmo para calcular el perímetro de un triángulo. Bueno, ahí creo que es claro que los datos de salida, el dato de salida sería el perímetro. Entonces voy a tomar por aquí. A ver, voy a copiar esto, aunque pues le voy a quitar aquí base de altura porque es lo que vamos a discutir ahorita. Entonces aquí sería el perímetro. ¿Sí? Perímetro. Y vamos a ver si aquí aplicaría base de altura. ¿Qué es el perímetro de un triángulo, de una figura? Es el contorno. O sea, es lo que está de verde, ¿verdad? Aquí lo que está en verde. Entonces, ¿qué datos necesito pedir para calcular el perímetro de un triángulo? Los tres lados. Así es que aquí, pues cambia un poco nuestro análisis. No le vamos a poner vamos para allá. No vamos a pedir base y altura. Ya dijimos que la base viene siendo uno de los lados, ¿verdad? Pero aquí los vamos a nombrar como los lados. Y como son tres, sería lado 1, lado 2 y lado 3. Ahí está. ¿Y cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Sumando los lados. Entonces aquí ya podemos tener una expresión que diga perímetro es igual, aquí le pongo el igual porque pues no estamos todavía directamente en el algoritmo. En el algoritmo acá en PSI tenemos que poner la flecha. Perímetro es igual a lado 1 más lado 2 más lado 3. Bueno, entonces esa es la expresión que vamos a poner nosotros en el algoritmo y pues vamos a probar, ¿verdad? Voy a tomar lo voy a poner por aquí y le voy a asignar otros lados. Aquí solo necesito los lados, las alturas no, pues aquí no juegan, ¿verdad? Bueno, suponiendo que ese vale 12, a lo mejor vale 10 y quizás valga 15. Así, ¿verdad? Muy bien, entonces pues nuestra prueba ya con datos sería perímetro es igual aplicando la expresión de arriba, pues sería 12 más 10 más 15. ¿Y esto nos da cuánto? 37, gracias. Nos da 37. Y pues ya tenemos también todo el análisis. Los datos de entrada son los tres lados, la salida es el perímetro y pues la expresión es simplemente la suma de los tres, ¿verdad? Bueno, vamos a desarrollarlo aquí. Todos los valores son de tipo doble, los lados pueden tener decimales, también el perímetro. Entonces, vamos a uno nuevo, ¿sí? Para tener el otro, aquí lo voy a tener y luego es uno nuevo. Aquí esta es una ventaja también de PSI que nos permite tener simultáneamente varios algoritmos. En el caso de Flowgrid, tengo que ejecutar diferentes veces, cada vez que quiero un algoritmo. Si quiero mantener algoritmos ahí, necesito ejecutar uno diferente para cada algoritmo. Aquí no, aquí los puedo tener juntos. Bueno, aquí el algoritmo, se va a llamar perímetro triángulo, ¿sí?
perímetro triángulo y son 4 variables, todas de tipo real. Entonces los definimos. Lado 1, 2, 3 y el perímetro. Como real. Hay que pedir los 3 lados. Entonces aquí sería primer lado o lado 1, como ustedes. Esto es lo que ve el usuario. Entonces, no hay que, yo ahorita dije primer lado o lado 1, como ustedes quieran. O sea, no se debe tomar tan a la ligera, porque es como el usuario va a interactuar. Entonces debe ser bien claro para el usuario. Primer lado. Entonces, y leemos el primer lado. Y luego ya el otro lado, ¿ah? Segundo lado. Y luego vamos a leer el lado 2. Y vamos a pedir el tercer lado. Ahí están los 3 lados. Luego, pues nada más vamos a aplicar la expresión. Sería el perímetro es menor que y guión. Es una asignación. Es el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. ¿Sí? Y entonces, pues ya nada más es darle salida al perímetro. Perímetro lleva acento en la I, por ejemplo, pero en los nombres de variables no se, al menos yo no lo sugiero, ponerles acentos a las variables. Bueno, ahorita inclusive cuando escribimos así texto normal, pues se nos pasan muchos acentos, ¿no? Y pues como que no nos preocupa si nos entienden. Y luego, pero hay algunos que sí, a lo mejor cuidan más la ortografía, que yo creo que para mí debería ser lo correcto. Y pues se siente raro que una palabra como perímetro que lleva acento, aunque sea una variable, no ponerle acento. Pero sugiero que a las variables no se les pongan, a los identificadores en general, nombres de variables, nombres de algoritmos, de funciones, no se les pongan acentos. Bueno, perímetro es igual, en la salida sí, porque pues eso es lo que ya ve el usuario. Perímetro y luego le damos salida. Y lo voy a guardar. Se va a llamar FA 2025 0910. Perímetro triángulo. Y pues lo probamos con esos datos que están allí. Ahí decimos el 12, el 10 y el 15. Pues prácticamente fue un programa que me sume tres valores, ¿verdad? Bueno, porque el concepto de perímetro así lo marca. Bueno, hasta ahí fueron 2 problemas de triángulos que resolvimos de manera independiente, aislada, y pues cada uno pidió los datos que le servían, ¿verdad? Los que necesitaba para hacer ese cálculo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio. Se parece mucho, sí, se parece mucho. Pero ahora nos piden determinar juntos el área y el perímetro. El primero fue la pura área, el segundo fue el puro perímetro. Así es que pues no interfería uno con el otro. Ahora me piden los dos. Sí, los dos, en el algoritmo que calculemos los dos. Bueno, entonces voy a poner aquí los datos de entrada y salida. Creo que los de salida son claros. A ver, entonces entrada y salida lo ponemos por aquí. También no habla de un tipo especial de triángulo, es cualquier triángulo, ¿eh? Bueno, aquí, ¿cuál sería la salida? Área y perímetro. Área, perímetro. ¿Y la entrada? Si nos fijamos en los análisis anteriores, no sé, yo puedo decir, bueno, es que para el área
necesito la base y la altura. Pero para el perímetro necesito los tres lados. ¿Sí? Entonces, en un primer intento podríamos decir que vamos a requerir para el área la base y la altura. Y para el perímetro, los tres lados, lado 1, lado 2, lado 3. Ese es el primer intento. ¿Sí? El triángulo, como les digo, puede ser cualquiera. Entonces yo voy a tomar este como referencia. A ver, lo voy a tomar. Lo voy a pegar por acá. A ver, ahí está ese triángulo, ¿sí? Muy bien. A ver, analicemos. Siempre los datos de entrada son como un poquito más, digamos, complicados. A veces son muy claros, pero no siempre. A ver, analicemos los datos de entrada. ¿Sobra alguno? Yo creo que falte, no creo, porque pues para el área es la base y la altura y para el perímetro son los tres lados. ¿Sobrará algún dato? Dijimos que los datos de entrada no pueden ser aquellos que dependan de otros datos de entrada. ¿Sí? Pues la base no. La base puede sobrar. ¿Por qué razón? No. Dijimos que la base es cualquier lado. Entonces, ya la base ya es uno de los lados. Por lo tanto, pues no es necesario. Si yo tengo aquí que ya hay tres lados, pues la base sale sobrando. ¿Algún otro que salga sobrando? Carrillo Ramírez, Contreras Vaca, Díaz Campos, Fraire Moreno, Galván Ramírez, González Méndez, Gutiérrez Mendoza, Huerta Armendáriz, Macías Rodríguez, Juan Martínez, Rivera Félix, Romo Godina, Saldaña, Vázquez Escárcega, Vázquez López, Velázquez Ramos. Bueno, entonces, fíjense, aquí cuando tenemos duda, a lo mejor no tenemos duda y así lo dejamos, ¿no? Pero siempre que tengamos duda de si un dato es necesario pedirlo, pues hay que analizarlo o investigarlo si no conocemos mucho del tema. Esto de un triángulo pues es una figura muy básica, pero tiene pues muchísimas cuestiones que abordar y que conocer y que se relacionan. De ahí, de un triángulo salen las funciones trigonométricas, por ejemplo, simplemente de un triángulo rectángulo. Entonces, sí da para mucho, y hay muchos teoremas y hay muchos por ahí relaciones entre los lados. Así es que nosotros, bueno, podríamos pensar que la altura sí la necesitamos, porque si no, ¿cómo calculamos el área? O sea, aquí yo digo, voy a tomar el lado 1 como base. Por eso ya no lo voy a pedir. Pero, pues yo tendría que pedir la altura que correspondiera a ese lado. No a cualquiera, el que tome como base me tiene que dar su altura correspondiente. Bueno, pero si nosotros analizamos un poquito más, investigamos más, resulta que pues la altura sí depende de los lados. O sea, este triángulo ya tiene tres alturas definidas y si yo le cambio un lado, pues me va a cambiar el valor de las alturas. Entonces, las alturas sí dependen de cuánto valen los lados. Hay una relación entre las alturas y los lados, pero no es tan conocida o no es tan evidente como base por altura entre dos, como acá tenemos. Entonces, eso, como les digo, nos obligaría a investigar un poco más. Y bueno, los geómetras o matemáticos, y hablo de los de la antigüedad, ya de quién sabe cuántos siglos, pues todo lo tienen que hacer manual, ¿verdad? Y a puro imaginación y trazar. No es como ahorita que tenemos demasiada información. Entonces, alguien se puso a ver cómo se relacionaban los lados con la altura y llegó a una fórmula.
¿sí? Y ese es un matemático de hace mucho tiempo que se apellida o se llama, no sé, Herón. Entonces hay una fórmula, y la tengo por aquí, se llama la fórmula de Herón. A ver, la fórmula de Herón me permite calcular el área de un triángulo si conozco los tres lados. Y trabaja con base por altura entre dos, se involucra las alturas y hace una serie de desarrollo algebraico y llega a esta fórmula. Aquí lo estamos representando con los lados del triángulo con A, B y C, ¿verdad? Pero pues para nosotros son lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces, esta fórmula me permite calcular el área de un triángulo conociendo sus tres lados. Y entonces quiere decir que si yo conozco los tres lados, no necesito ninguna altura. Y si me dan una altura, si yo la pido, como depende de los lados, las alturas dependen de los lados, entonces si yo pido ese dato que no debería, porque ya tengo otros con los cuales lo podría calcular o lo podría relacionar, pues corro el riesgo de que me den un dato incorrecto, que no corresponda al triángulo que tiene estos tres lados. O así, pensando positivamente, pues alguien que me dé bien ese dato lo tendría que verificar mediante alguna fórmula geométrica. Entonces, definitivamente la altura no es necesaria pedirla si ya voy a conocer los tres lados. Claro, los tres lados, como ya vimos, pues me permiten calcular el perímetro, pero bien fácil, nomás lo sumo los tres y ya. Aquí el problema era el área, cómo calcular el área. Bueno, entonces esto quiere decir que no necesito la altura si ya conozco los tres lados. Mande. Para sacar el área, la fórmula de Herón, Sí. con triángulos así, o sea, estoy con los triángulos rectángulos. No, este es para todos los triángulos. La fórmula de Herón, o sea, por ejemplo, el teorema de Pitágoras es nada más para triángulos rectángulos, pero la fórmula de Herón es para cualquier triángulo. ¿Sí? Entonces, ahorita lo podemos checar. Bueno, entonces, quiere decir que esto, pues, nos va a permitir calcular el área sin conocer la altura, con los puros tres lados. Entonces, el perímetro de ya lo tenemos por aquí, ¿verdad? Ya era la suma de los tres. Vamos a calcular el área con esta fórmula. Entonces sería, la S es una fórmula que calcula el semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro. Entonces, aquí la S, lo voy a hacer con la fórmula, luego nosotros lo tenemos que traducir a nuestras variables. Entonces, la S sería, siguiendo la fórmula, 10 más 15 más 12. Que ya en el algoritmo eso lo podemos tomar del perímetro, porque el perímetro lo vamos a calcular y esto lo dividimos entre 2. Aquí lo que estoy intentando es llegar a un resultado para comprobar luego en nuestro algoritmo. ¿Cuánto da eso, por favor? Es 37 entre 2, ¿verdad? 18.5 dará eso. A ver, si me ayudan con la operación, porque si nos equivocamos, pues el resultado no lo vamos a poder comprobar. ¿Sí da? Estoy esperando su aprobación. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula del área. Dice, área es igual. Eso lo vamos a elevar a la punto 5 o sacar raíz cuadrada. Entonces sería, aquí lo voy a poner hacia la punto 5, ¿sí? La raíz cuadrada. Bueno, entonces es multiplicar el 18.5 y esto por 18.5 menos... No, el primer lado... no, sí, 18.5 menos el primer lado. El primer lado, pues yo dije que era el 10. Y luego esto, aquí sería por 18.5 menos el segundo lado que puse que era el 15. ¿Sí? Y luego por 18.5
menos el tercer lado que dije que era el 12. Bueno, todo esto lo vamos a elevar a la punto 5. Lo que hay que hacer es restar 18.5. Bueno, aquí lo podemos reducir. Esto sería 18.5 por... ¿Cuánto es 18.5 menos 10? Pues son 8.5, ¿no? Por... ¿Cuánto es 18.5 menos 15? Son 3.5. Si me equivoco me dicen por favor. ¿Cuánto es 18.5 menos 12? 6.5. Ok. Y todo esto elevado a la punto 5. ¿Por qué la raíz cuadrada? Elevar a la un medio, no, para yo no poner la raíz, ¿verdad? ¿Sí? Elevar a la un medio o punto 5 es, ustedes nada más saquen raíz cuadrada. Entonces, por favor, multipliquen 18.5 por 8.5 por 3.5 por 6.5 y luego todo el resultado ese le sacan raíz cuadrada. Y me dicen cuánto dan, por favor. 59. A ver, 59.8. Insisto, como dije la otra vez, y no es por desconfiar, que lo hagan más personas, nada más para confirmar, ¿sí? Si no tenemos una buena prueba, pues de nada nos va a servir a la hora de que queramos verificar nuestro algoritmo. Mande. La S es el semiperímetro, es la mitad del perímetro, ¿sí? Ahora, eso viene de la fórmula de Herón. Si pueden decirme, no, ¿y de dónde se sacó de la manga esa fórmula? Pues no, no me la saqué de la manga, ahí vienen los libros de geometría. Inclusive un día, así teniendo la curiosidad de cómo se llegó a esa fórmula, yo me encontré un video en YouTube donde un profe de álgebra demostraba la fórmula. O sea, llegaba desde el base por altura entre 2, llegaba hasta esta fórmula, pero se pasó como 5 pizarrones, ¿sí? Hasta llegar a esta fórmula, la fórmula de Herón. Bueno, entonces, ¿sí da 59.8? Les pregunto a los demás, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, claro, nosotros, ¿cómo vamos a poner nuestras expresiones? Fíjense, lo vamos a hacer de esta manera. El perímetro, que ya lo tenemos por ahí, perímetro va a ser igual al lado 1 más lado 2 más lado 3. Y luego, ese ya es el perímetro. Como también me lo preguntan, pues de una vez ya lo tengo aquí. Esto que estoy poniendo en verde son las expresiones que van a ir en el algoritmo. Y luego, vamos a calcular la S. La S dice que es la suma de los 3 entre 2, pero ya tengo la suma de los 3. Entonces, el perímetro entre 2. Y luego ya viene la fórmula de Herón. Como lo vamos a hacer en PCIN, pues la raíz cuadrada se obtiene con la función raíz. Entonces aquí sería el área es igual a raíz, porque así se llama la función, por S que multiplica a S menos el lado 1. No va a ser menos A, es el lado 1. Y luego por la S menos el lado 2 por la S menos el lado 3. Todo eso se le va a obtener raíz cuadrada. Eso es lo que vamos a poner en el algoritmo. Entonces ya vamos a tener por aquí. Lo voy a dejar por aquí a la mano. Y vamos a escribir nuestro algoritmo. Voy a tomar como referencia que ya hice, porque pues ya pido los 3 lados, ¿verdad? ¿Qué variables me harían falta agregar? Le voy a poner guardar como para conservar el anterior. Entonces le voy a decir guardar como, y aquí le voy a decir área triángulo 2. El primero que hicimos fue área triángulo 1, va a ser área triángulo 2. Y aquí le voy a poner área triángulo 2. Bueno, he hecho coincidir el nombre del algoritmo con parte del nombre del archivo. A ver, ¿qué otras variables estoy usando aquí que no están declaradas? El perímetro, no, ya está, aquí está declarado. La S, ¿verdad? ¿Y cuál otra? El área. A ver, sería así. El área. Entonces, faltan la S.
Ya, los tres lados, pues está bien que los pida. Está bien que lo pida los tres. Es precisamente, son los datos de entrada. El perímetro ya lo tenemos calculado, entonces pues ya está aquí. A ver, ya está aquí. Ya tenemos el perímetro. Ahora vamos a calcular el semiperímetro. Es el perímetro entre 2. Acá nosotros, bueno, cuando hice la prueba con datos, pues no, el perímetro no lo había calculado, por eso hice la suma de los 3 entre 2. Acá, como ya tengo el perímetro, pues lo estoy aprovechando. Me está marcando error en el igual porque no lo acepta. Insisto en la configuración. Si ustedes en la configuración no le cambian, sí se los va a aceptar y no les va a marcar error. Pero cuando me envíen el algoritmo a mí sí me va a marcar error y no se los voy a poder revisar. Entonces aquí sería algo así. Como tenía el igual, le puso mayor igual. Bueno, entonces sería así y ahí está. Y después ya viene lo que es el área. Área es, y dice la raíz de todo eso, o sea, es la raíz. Raíz es una función de PCIN para obtener la raíz cuadrada. Entonces aquí le diríamos S por S menos el lado 1. Noten, en el algoritmo no intervienen los datos, intervienen las variables. Cuando se ejecute el algoritmo es cuando nos pide los datos y con esos datos hace las operaciones y da el resultado. Bueno, entonces sería S y luego aquí por S menos el lado 2 por S menos lado 3 y voy a cerrar la raíz cuadrada. Bueno, luego ya tenemos calculado el área del perímetro. Aquí dice el perímetro, voy a aprovechar que ya está y aquí le voy a agregar, escribir área es igual área. El del perímetro no está aquí, bueno. Entonces, ya está. Aquí lo relevante creo yo, porque más allá de las expresiones y pues que no son tan complicadas o son poquitas, aquí lo relevante es la importancia del análisis. El análisis no es tomarlo así a la ligera o nomás así como que ya le entendí. Tenemos que tomar en cuenta todo, en primer lugar el enunciado, y luego si hay dudas, si no estoy seguro, pues mejor preguntar, mejor investigar, porque luego hacemos cosas que creemos que así es, o es lo que nos piden, y resulta que al final no era, aunque lo hayamos hecho bien, lo que pensamos a lo mejor lo hicimos muy bien, pero no era lo que se requería. Ok, bueno, entonces vamos a probar con estos datos. Primer lado, el 10, bueno, lo voy a poner, no tienen que ir en orden, ¿verdad? O sea, 10, 15 y 12. Y aquí ya me dice que el área es 59.81, bueno, acá nos quedamos en el punto 8, y el perímetro es 37, ¿sí? Ahora aquí, también las pruebas, les digo, nosotros normalmente tenemos nada más un grupo de datos de prueba, pero se necesitan muchos. Vamos a poner, aquí ya perdí yo el algoritmo del perímetro, lo voy a cargar, ¿sí? Voy a cargar aquí el algoritmo del perímetro. Aquí está, perímetro triángulo, es ¿sí? Muy bien, entonces ahí está, ese es tengo tres algoritmos, el del triángulo, que nada más me pedía base y altura porque únicamente me calculaba el área, y luego tengo el del perímetro, que también solo me calculaba el perímetro, por lo tanto pedimos los tres lados, ahí estaba muy claro que eran los tres lados, y el área del triángulo 2 que calcula las dos cosas. Bueno, ¿qué tal si yo ejecuto del perímetro del triángulo y le digo el primer lado, y le voy a inventar otro lado, ¿sí? A ver, voy a poner un lado de 30, otro de 27
y otro de 100. ¿Sí? 30, 27 y 100. Me dice que el perímetro es 157. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, pues la suma de los tres. Voy a poner estos mismos tres lados, pero en el otro algoritmo, en el segundo. O sea, en donde me pide los tres, tanto área como perímetro. Y voy a poner los mismos datos, ¿sí? Entonces, lo voy a ejecutar. Quiero ver qué hace aquí. Es que sí está abriendo las diferentes, pero no las veía. O sea, esta consolita es de la ejecución de la anterior. Ahora voy a ejecutar y abrió otra consola. Esta es del anterior y esta es del que estoy ejecutando. Aquí me pide los dos, tanto área como perímetro, y voy a dar la misma información, ¿sí? Que era... Uy, no era ese. Ese es el del área. Ya se me perdió, ¿va? Bueno, ¿se acuerdan de los datos que puse? 30. ¿Cuál otro? 27 y 100, ¿verdad? Y nos dio 157, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Estamos en el algoritmo que también calcula el área. No alcanzó a poner el perímetro. ¿Qué pasó? Dice error 147 en la línea 15. La línea 15 es aquí donde calcula la fórmula de Herón. Dice, la raíz cuadrada, no puede calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Si nosotros sustituimos los valores que yo di como datos de entrada, vamos a ver que en alguna de las tres restas, en alguna de ellas, la S menos el lado va a ser negativo. Y hay una explicación. A ver, revisen los lados. Imagínenselos, que son centímetros. Y traten de formar mentalmente un triángulo. Les pregunto, ¿se puede? O sea, imagínense, 30 pues es más o menos una regla, como la regla del estuche de geometría. Es un pie, 30 centímetros. Y 27 pues es un poquito menos. Pero 100 pues es un metro. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿se puede formar un triángulo con esos lados? No, ¿verdad? No se puede formar un triángulo con esos lados. Aquí la fórmula de Herón es tan eficiente que ya nos dijo que no se podía formar. De alguna manera nos está diciendo que no se puede formar el triángulo. ¿Sí? Un triángulo, pues los dos lados de un triángulo tienen que ser mayores que el otro lado, que el tercer lado. Y aquí no se cumple, por ejemplo, 30 más 27 da 57, pues no es más grande que 100. Hay una regla que nos dice cómo se puede formar un triángulo, con qué valores o qué deben cumplir los lados de un triángulo para poder formarse un triángulo. Aquí tendríamos que validarlo. El riesgo, por eso quise ejecutar también el del perímetro. En el perímetro me dio 157 y todos contentos, no me marcó error, porque pues nada más lo sumó. Ahí no se dio cuenta que el triángulo no se puede formar. Pero en este de Herón, pues ahí sí se dio cuenta. Yo lo comenté cuando empezamos a hacer ejercicios, que iba a haber algunos que los íbamos a dejar como incompletos, porque en realidad, inclusive en el ejercicio del puro perímetro, ahí deberíamos validar si realmente los lados que me dio el usuario pueden formar un triángulo. Y si no, decirle, no te puedo dar el perímetro porque no forma triángulo. Y no se diga aquí también, no esperar hasta que marque error la fórmula de Herón. Aquí deberíamos detectar desde el principio cuando tres lados no forman triángulo. Pero dijimos que de momento lo vamos a dejar así porque necesitamos llegar a estructuras selectivas. Fíjense, para confirmar también un poco esto, voy a poner, ya para terminar, un triángulo rectángulo, ¿sí? A ver, hay un triángulo rectángulo típico, ¿no? El de 3, 4, 5, ¿sí se acuerdan de ese? Es el que sale en todos los ejemplos. Bueno, es que dejen ponerlo aquí. A ver, voy a poner un triángulo rectángulo.
Bueno, voy a poner aquí, este va a ser de 3. Bueno, más bien. Y luego este va a ser de 4. Estoy contando los cuadritos. ¿Cuánto vale este? A ver, si yo digo que este vale 3 y este vale 4, estoy usando como unidad de los cuadritos, ¿cuánto valdrá este? 5. 5, es el triángulo típico de rectángulo. 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16, 9 y 16 son 25, la raíz cuadrada es 5. Entonces este vale 5, ¿verdad? Este es un triángulo rectángulo. La fórmula de Herón sirve para cualquier triángulo. Entonces, aquí sería muy fácil sacar el área así directamente, porque el área es base por altura entre 2, ¿no? Base por altura. Y la base, pues yo, si tomo como base el 4, pues la altura es el 3. En un triángulo rectángulo, un cateto, si tomamos como base un cateto, el otro cateto es la altura. Si yo tomo como base el 3, la altura es el 4. O sea, aquí sí, la altura es uno de los lados. Y entonces aquí el área está muy sencilla. El área, vamos a poner, área es igual a base 4 por 3 entre 2. ¿Cuánto da eso? 6. ¿Sí? Pues el área es base por altura entre 2. Bueno, pero esto debería funcionar con el algoritmo también, porque es para cualquier triángulo. A ver, entonces vamos a probarlo. El perímetro pues es 3, 5, 8 y 4, 12, ¿verdad? Vamos a probar esto. Primer lado, 4, segundo 3, tercero 5. ¿Sí? Este 6 está calculado con la fórmula de Herón. Este 6 lo calculamos pues con la fórmula de siempre. Pero es otra manera de comprobar que está trabajando bien. ¿Sí? Bueno. Ahí le vamos a dejar.